Muy bien, amado, quiero pedirles que puedan ubicar en sus Biblias el libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a leer los versículos que van del 23 al 31. Hechos, capítulo 4, del versículo 23 al 31. Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Qué bueno es saber que desde el primer siglo el Señor ya obraba en su iglesia esta valentía para predicar el evangelio a los perdidos. Primeramente al pueblo judío, pero después, habiendo el Señor revelado este gran misterio, también se le anunció las buenas nuevas de salvación a los gentiles, entre los cuales estamos, amados hermanos, ustedes y yo. Qué bueno es saber que el Señor ha manifestado esta gran salvación y fortaleció a hombres y mujeres débiles como usted y como yo para anunciar el evangelio a pesar de la oposición diabólica que este mundo plantea contra el reino de Dios, contra el avance del reino de Dios. Hoy me propongo hablar acerca de un tema relacionado con la forma en la que el pueblo de Dios habita en medio de un mundo satánico, en medio de un mundo diabólico que no hace más que oponerse a Dios. Y quiero primeramente mencionar que una de las realidades más maravillosas y consoladoras que encontramos en la palabra de Dios es que cada uno de los que creemos en el Señor, cada uno es un peregrino. Es un peregrino en este mundo. Es alguien que no tiene un hogar fijo, es alguien que no tiene una habitación en este mundo o en una región específica, pero va por el mundo. Eso quiere decir que estamos en este mundo, pero no somos el mundo. Eso es sencillamente lo que significa. Más bien pertenecemos a una patria diferente. Aunque usted y yo podamos ser venezolanos, y hasta el momento creo que todos somos venezolanos, si hemos creído en Cristo Jesús, hay una patria mucho mejor a la que pertenecemos. Y esa es, queridos hermanos, la patria celestial. Y lo maravilloso de eso, de que seamos miembros o conciudadanos del reino de Dios, es que gozamos de todos los privilegios que puede haber al pertenecer a este pueblo amado de Dios. Por ejemplo, los beneficios de la salvación, las riquezas de las bendiciones en Cristo, como lo dice Efesios capítulo 1, y otras muchas cosas que la Biblia muestra para todos los que creen en Él. Y hoy hablamos de las promesas, ¿verdad? ¿Cuántas promesas hay en la palabra para el pueblo de Dios? Muchas, hermanos, en las que podemos confiar. Y una de las cosas que trae consuelo a nuestros corazones es que aquella patria es eterna. Si ya todas estas cosas que el Señor da a los que creen en Él son buenas, imagínense el hecho de que estas cosas sean eternas, amados. Quizás pueda haber algún bien cuando nosotros pertenecemos aquí a este mundo, en el sentido de que habitamos aquí, y puedan haber sus cosas buenas, pero estas son temporales. Hay algo mucho mejor, algo indescriptible, algo que supera todo, y lo mejor de todo es que es eterno, y es todo lo que Dios da. Es el reino de Dios, que no tiene fin. Así lo dice la palabra. Y esta patria del Señor, o mejor dicho, el Señor que es rey y dueño de este pueblo, un día se manifestará en este mundo. Un día, muy pronto, Cristo volverá. Y cuando venga, vendrá en gloria. Pero hasta que eso suceda, nosotros sufrimos las consecuencias de habitar en medio de un mundo diabólico, un mundo satánico, que en otras palabras está siendo gobernado por Satanás. Pero lo principal que quiero recalcar aquí es que nosotros somos peregrinos en este mundo.
y que tenemos consuelo a pesar de que estamos aquí. Y ante la actividad satánica que el mundo opera, para que la iglesia no decaiga ni se desvíe de su deber en este mundo, es necesario que sepamos cómo debemos vivir. Y por supuesto, también cómo responder cuando los gobiernos de este mundo se juntan en contra de Cristo. No dejemos de orar pidiendo al Señor por su obra gloriosa y magnífica en las naciones a través del Evangelio. Porque es por el Evangelio que el reino de nuestro Dios se expande cada vez más en este mundo. Es así como el Señor ha decidido operar y nosotros debemos tomar esa agenda de Dios y actuar en función de ella. ¿Cuáles entonces son estas responsabilidades de forma principal, amados hermanos? Sencillamente es orar y predicar. El pueblo de Dios que está en un mundo perdido tiene como deber principal orar y predicar. Así de sencillo. Vamos, en función de este texto de hoy, a hablar acerca de nuestras responsabilidades como iglesia en medio de un mundo que está apartado de Dios y que se opone totalmente a Él. El trasfondo del versículo o del pasaje que nosotros acabamos de leer es la oposición de los sacerdotes, de los líderes judíos, recuerden el primer siglo de la iglesia, contra la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los mismos que habían condenado al Señor Jesucristo, que lo habían juzgado de forma injusta, fueron los mismos que más adelante vinieron a juzgar a los apóstoles, a los siervos del Señor Jesucristo. Y como en el caso de Jesús, los líderes judíos no encontraron nada por lo cual acusar a estos siervos de Dios. Sin embargo, le dejaron en libertad con una admonición, esto es, con una advertencia, que dejaran de predicar el evangelio. Es de allí donde se da esta famosa declaración y gloriosa que nosotros también debemos adoptar, y es que podamos decir a las personas: no es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no importa que este mundo se oponga y nos mande a cerrar nuestros labios, que nos mande a callar. Igualmente, la autoridad de nuestro Señor es mucho mayor y a Él nos debemos y por eso hablamos de Él. Es curioso que el mismo pueblo de donde vino el evangelio, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo judío, fue el primero que inició la persecución contra la iglesia del Señor. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabía, le invito a que usted pueda leer no solamente los evangelios, sino también el libro de los Hechos. El inicio de la persecución contra la iglesia se dio precisamente en el pueblo de Israel, entre los judíos, de donde nació el evangelio. Y ellos cumplieron a cabalidad con las palabras del apóstol Juan cuando dijo respecto de Cristo lo siguiente, allá en el capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no lo recibieron, esto es a Cristo. No recibieron a Cristo en su ministerio terrenal y por supuesto tampoco recibieron a los enviados del Señor Jesucristo, quien es la iglesia. Cristo envió a su iglesia a seguir predicando el evangelio del reino de Dios. Y el mundo que permaneció haciendo, rechazando el evangelio de Dios. Entonces el rechazo del evangelio deja ver que su deseo, hablando del pueblo israelita, que su deseo no era hacer la voluntad del Padre, hablando de Dios. El deseo del pueblo israelita no era hacer la voluntad del Padre, sino la de Satanás. Y eso suena curioso, porque no se supone que el pueblo de Israel se había dedicado a adorar a Dios. No se supone que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero miren lo que ha sucedido ya desde el Antiguo Testamento y lo que sucedió en el ministerio del Señor Jesucristo y lo que siguió sucediendo después en el libro de los Hechos. Afirmando ellos ser pueblo de Dios, rechazaron a Dios porque rechazaron a Cristo. Cristo es Dios. Cristo fue enviado por el Padre y aún así no lo reconocieron. Qué curioso. El pueblo de Dios rechazó a Dios. Esto era lo que estaba sucediendo. Y de hecho, hacían lo que era la voluntad de Satanás. Naturalmente, también se cumplió lo que de ellos había dicho el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 39 al 44. Si usted me está siguiendo, puede ubicarse allí. Dice Juan 8, del 39 al 44. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué ellos dijeron esto? Esto fue una ofensa directa de los judíos contra el Señor Jesucristo. Ya para ellos era conocido el hecho de que Cristo no había sido nacido de José. Ellos no pensaron que Cristo había nacido por obra milagrosa de la concepción del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Ellos no pensaron eso. Ellos más bien dijeron: es imposible que eso suceda. Necesariamente tuvo que cometer fornicación. En otras palabras, blasfemaron
contra Cristo mismo al decir, tú eres hijo de fornicación. Los hermanos, eso es grave. Rechazaron a Dios y de paso blasfemaron contra Cristo Jesús. Cierro el paréntesis respecto de eso. Obviamente, decían lo que había en su corazón, la oposición contra el Señor mismo. Sigo. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dijo el Señor Jesucristo a los judíos. Y Él respondió a su misma pregunta, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué afirmación tan alarmante. Cristo dijo al pueblo judío, al pueblo de Israel, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No eran los deseos de Dios los que querían cumplir, eran los deseos de Satanás, porque ya la nación había rechazado a Cristo, se habían opuesto al Señor. Por supuesto, estaban siendo dirigidos por Satanás. Esto es lo mismo que sucedió cuando Pedro y Juan fueron arrestados tras haber realizado un milagro. Los líderes judíos hacían la obra de Satanás al querer retener a los apóstoles por anunciar el evangelio. Eso fue lo que sucedió. Ese es el contexto del que nosotros estamos leyendo. En ese sentido, ellos se unieron al resto de las naciones para oponerse al gobierno de Cristo, tal como lo dice más adelante en la cita del Salmo capítulo 2. Note que las palabras que está citando aquí Pedro son las palabras que ya el salmista David había escrito allá en el Salmo 2, una profecía mesiánica, diciendo de la siguiente manera, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Eso fue lo que estaba sucediendo. El pueblo israelita se unió junto a las naciones en contra de Cristo. Es por esto que como cristianos podemos notar cómo todas las naciones se han unido en uno con un mismo fin, sujetándose a los comandos de Satanás para oponerse al Señor. Y como en el caso del libro de Job, Dios ha permitido que Satanás pueda influenciar sobre las naciones y las consecuencias de esta influencia son obvias, oposición a todo lo que tenga que ver con Dios. Hoy son muchas las naciones que demuestran estas consecuencias de la influencia diabólica. Cuando aprueban agendas que son totalmente inmorales, cuando hablo de inmorales me refiero a todo lo que es moralmente corrupto, malvado, opuesto al bien, que han abandonado cualquier forma de conservadurismo. Esto es, que aquello que habían recibido de Dios, los patrones de vida, aquello que moralmente debían hacer, lo abandonaron. Las naciones hicieron esto. Muchas naciones supuestamente desarrolladas llamaron desarrollo y progreso a lo que la Biblia dice que es bajo, antinatural. De tal manera que faltaron al sentido común, a tal punto que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Hay otros tipos de gobiernos que son abiertamente satánicos, a tal punto que deliberadamente hacen llamados o señalamientos que son referencias directas a actividades espiritistas, como sucede en el caso de nuestro país, Venezuela. He venido investigando un poco acerca de este tema y me he dado cuenta y he confirmado cómo nuestro país está plagado de actividad espiritista y de cómo los líderes de nuestra nación están entregados a estas cosas diabólicas. Naturalmente se oponen al Señor. En cualquiera de los casos, sea que abiertamente se manifiesten satánicos, o sea que hagan las otras obras de Satanás, como oponerse a la buena moral, como oponerse a todo lo que el Señor dice en su palabra, podemos concluir finalmente que cada una de esas cosas son el resultado de la influencia diabólica. Un mundo gobernado por Satanás, un mundo caído en el pecado. Allí, donde el mundo está caído, en ese terreno ha sido enviada la iglesia. ¿Alguien podría preocuparse? ¿Alguien podría decir, oye hermano, se cumple entonces lo que dice la palabra de Dios cuando dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos? Literalmente. Eso se ha cumplido desde siempre. Y la iglesia, en conocimiento de esto, ha llegado al punto de debatir cuál es su papel en el mundo donde es peregrina y embajadora del reino de Dios. Hay quienes, en vista del desastre social o el desastre moral de esta sociedad, creen que una de las prioridades de la iglesia es cambiar la forma de pensar de las personas. Y a pesar de que esto es un esfuerzo loable, el querer cambiar la forma
de pensar de las personas no es necesariamente la labor principal de la iglesia. No, hay prioridades que el Señor ha mostrado en su palabra. Nuevamente, es bueno, alguien que desea ayudar a las personas a cambiar su forma de pensar, esa forma de pensar que va en contra de todo lo que es bueno, puede tener en su corazón un buen deseo, pero no confunda ese buen deseo con la prioridad de la iglesia. Cuidado, eso puede ser bueno, pero la iglesia debe enfocarse en lo que verdaderamente Dios quiere que haga. De lo contrario, la iglesia estaría invirtiendo todo su esfuerzo en cosas que son secundarias y no en lo prioritario. Entonces, la naturaleza y propósito de la iglesia, sus acciones y deberes en medio del mundo caído en que se encuentra, están registrados en la Escritura. No tiene que ir tan lejos. Sí, usted ve que el mundo está caído. Usted puede ver que el mundo está perdido. Pero no trate usted de ayudar a mejorar el mundo con sus propios esfuerzos o con lo que usted cree que se debe hacer. No. Acuda a la Biblia. Amada iglesia, ¿está escuchando eso? Acuda a la Escritura. Unamos nuestro esfuerzo en lo que Dios dice. Esto es lo que deben hacer. Así es como deben pensar. Porque finalmente la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo, la cabeza de la iglesia. ¿No debemos pensar con la mente de Cristo? Por supuesto que sí. Ese es nuestro deber. Por tal razón debemos tener cuidado respecto de cuáles son las cosas en las que hemos de concentrar nuestros esfuerzos. Principalmente aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sabiendo eso, que Cristo Jesús viene pronto, ¿acaso no deberíamos enfocarnos más en aquello que Jesús nos ha mandado hacer? Amén. Debe ser así. Por tanto, atendamos a su palabra. Cuando la iglesia enfrentó el gobierno satánico, no solamente de los judíos, sino también del imperio romano, se enfocó en hacer por lo menos dos cosas, y eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Se enfocó en hacer dos cosas que son propias de la naturaleza de la iglesia: orar y predicar. Dos cosas sencillas: orar y predicar. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Atendamos estos principios en los próximos minutos. Primero hablemos de la oración. El texto dice, nos volvemos a ubicar en Hechos capítulo 4. El texto dice, ellos habiendo oído, es decir, el informe de Pedro y de Juan, alzaron unánimes la voz a Dios. Tenemos que decir que el tema de la oración no debe ser considerado como menos importante o secundario entre los creyentes. No, antes bien la oración ocupa, si no el primero, uno de los primeros lugares entre las prácticas más recurrentes del cristiano. Debe ser entre las primeras cosas que el cristiano debe anhelar practicar, la oración. Esto es así por la propia naturaleza de la oración. Creemos que la oración, y escucha esto con atención, creemos que la oración no es poderosa por sí sola, pues el poder no es inherente a ella. ¿Entendió eso? Voy a repetirlo para después seguir afirmando las verdades. Creemos que la oración no es poderosa por sí sola, pues el poder no es inherente a ella. Más bien, como iglesia, creemos que el poder es de Dios. El poder es de Dios y por eso oramos. Dependemos de Dios y por eso oramos. Quien cambia las cosas es Dios, por eso oramos. Quien salva es Dios, por eso oramos. Quien fortalece la vida de los creyentes es Dios, por eso oramos. Quien da valentía para la predicación del evangelio es Dios, por eso oramos. ¿Entendió el punto? La oración eficaz del justo puede mucho. Esa es quizá una de las afirmaciones que se ha tergiversado, distorsionado para afirmar que el poder es inherente a la oración. Pero déjeme decirle, hermano, el poder es de Dios. Y la oración es el medio para apelar a la manifestación de ese poder. La oración es el medio por el cual nosotros pedimos al Señor que haga su voluntad. Creemos en su palabra y por eso le decimos, Señor, por favor, obra según es tu voluntad en esta u otra situación. Entonces, hermanos, la lista que le acabo de mencionar puede seguir. Se pueden dar muchas más razones de las cosas que Dios hace por las cuales nosotros oramos. Todo lo que la iglesia debe hacer es orar a Dios y pedir que Él obre, que Él se manifieste, que Él se glorifique en medio nuestro y en el mundo. Creo que el asunto más importante respecto de la oración no es tanto la frecuencia con la que se ora. Eso es importante. Pero el punto más importante no es la frecuencia de la oración, pues entendemos que el Señor manda que oremos sin cesar. Eso está fácil, ¿verdad? Debemos orar sin cesar y entendemos entonces que así debe ser toda nuestra vida. Pero lo que podríamos considerar como más importante es el contenido de la oración, aquello por lo cual nosotros oramos, porque dependiendo de ello es que Dios nos oye.
¿Se da cuenta de esa realidad? Es importante que oremos sin cesar, pero lo más importante de la oración es aquello por lo que oramos, procurando acomodar nuestras oraciones a la voluntad de Dios, porque es lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Acaso no lo enseñó el apóstol Juan allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 14? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La iglesia debe orar conforme a la voluntad de Dios y Dios oirá y responderá a nuestras oraciones, obviamente conforme a su voluntad, en su debido tiempo. Siendo así, tenemos que pensar muy bien respecto de aquello por lo que vamos a orar cuando pidamos por nuestro país y nuestros gobernantes. ¿Es lícito orar por el cese de la actividad espiritista de nuestro país? Sí, puede ser lícito. Eso es bueno. Que Dios limite la obra del pecado en nuestro país. ¿Es lícito orar por el bienestar integral de nuestro país? Sí, también es lícito, es bueno. Estas son cosas buenas por las cuales orar, pero estas no deben ocupar el primer lugar en nuestras oraciones. Estas son cosas secundarias. Entonces, ¿qué es lo primero, pastor? Podemos ver un mayor énfasis en la Biblia respecto de la oración por la salvación de las personas. Por la salvación. Y esto es lo que trato de comunicar. Si usted pide por la mejoría del país, usted puede decir, Señor, por favor, cambia nuestro país, permite que las personas dejen de cometer tantos pecados. El Señor puede obrar y responder a esa oración y que nuestro país empiece a mejorar un poco más. Pero si nuestro país cambia en un sentido moral, pero no se arrepiente de sus pecados, van a ser muchas personas que van al infierno, que durante el tiempo de su vida aquí en esta nación se portaron bien. No cometieron tantos pecados, pero finalmente se van al infierno. ¿Se da cuenta de lo que trato de decir? ¿Es bueno orar por un cambio en nuestro país? Sí, es bueno. Pero esa no debe ser la prioridad. La prioridad debe ser, Señor, sálvalos. Salva a nuestra nación. Salva del pecado y de la perdición a nuestra nación. El resultado consecuente es que sí, también el país va a cambiar. Cuando el Señor salva a las personas, obra un cambio en sus vidas. Eso es natural del Evangelio, ¿o no? Cuando la Biblia se habla acerca de las oraciones en relación con los gobernantes, consideremos que normalmente se exhorta a la iglesia a orar por su salvación. Hoy lo recordamos, y cito, 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto ante todo, dice Pablo a Timoteo, guiando a la iglesia de Éfeso, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta de cuál es el énfasis y el deseo del Señor? Es la salvación de los perdidos. ¿Es voluntad de Dios que oremos por ellos? Por supuesto que sí, hermanos. Eso es lo que manda. Y la consecuencia inmediata de esta oración, si el Señor así lo permite, es que habiendo orado por la salvación de ellos, se ore por valentía para predicarles, lo cual fue aquello por lo que pidieron los creyentes en el contexto de Hechos. Ellos dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. El énfasis de ellos, y pudieron haber orado eso, pero no lo hicieron, el énfasis de su oración no fue, Señor, no dejes que ellos nos amenacen. Podían orar por eso, sí, pero no pidieron por eso. ¿Por qué pidieron? Danos valentía para predicar el evangelio en medio de un mundo que se opone a ti. Ayúdanos a predicar tu palabra. Finalmente, en medio de un mundo gobernado por Satanás, el deber más natural de la iglesia es orar. Orar. Es bueno clamar a Dios por el bienestar de nuestro país, cosa que deberíamos hacer no un solo día. Yo me contento cuando hay hermanos que dicen, oremos por Venezuela. Gloria a Dios, oremos por Venezuela, pero no un día, todos los días. Oremos por la salvación de las personas que habitan en nuestro país. Oremos por ello. Es mucho mejor y más apropiado, según la Escritura, que oremos por la salvación de nuestros gobernantes y de nuestros conciudadanos. Ese es el énfasis bíblico, hermanos. Podemos seguir discutiendo esto mucho más. Y la Biblia hablará por sí sola y nos dirá, iglesia, oren por la salvación de los perdidos. Ese es el énfasis. Pero eso nos lleva, en segundo lugar, a esta segunda práctica que la iglesia debe abocarse en medio de un mundo perdido. Lejos esté de nosotros pensar que la predicación del evangelio no es la prioridad en medio de las naciones. Uno de los últimos mandatos que dejó el Señor Jesucristo a los discípulos antes de ascender, ¿cuál fue? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de predicar el evangelio a todas las criaturas. ¿Se da cuenta de lo que Cristo ha mandado hacer a la iglesia? Predicar el evangelio. Esa es la prioridad. Como iglesia entendemos que somos simples embajadores del reino de Dios, voceros suyos que anuncian el reino de Cristo. Por eso nuestra estadía aquí es sencillamente para glorificar a Dios por medio de la obediencia a su mandato de predicar el evangelio a las naciones. ¿Qué hace un embajador de otra nación o el embajador de una nación en otra a la que no pertenece? Representar a su nación, hablar por su nación en esa otra parte en la que se encuentra. En este sentido, esa imagen que acabo de poner, trato de ilustrar el hecho de que, puesto que nosotros pertenecemos a la patria celestial, al reino de Dios, nuestro énfasis debe ser, como embajadores del reino de Cristo, anunciar las palabras de Cristo a este mundo perdido. Eso es lo que tenemos que hacer como embajadores del Señor. Por eso debemos enfocarnos en eso. Cuando los creyentes experimentaron esa oposición diabólica a la predicación del evangelio, no hicieron más que pedir por valentía para seguir anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Y Dios respondió a su oración. Lo leemos en el contexto, querido hermano, inmediatamente. ¿Porque era esa su voluntad? Sí, era esa su voluntad y Dios respondió, así se haga. La iglesia pidió por valentía para predicar el evangelio en un mundo que se opone a él. Y Dios respondió. Eso es lo que dice el último versículo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaron con denuedo, es decir, con valentía, la palabra de Dios. Un ejemplo a imitar. Un ejemplo que seguir. Orar a Dios por valentía para predicar y salir y predicar el evangelio a los perdidos. Predicar el evangelio a las naciones produce buenos resultados. ¿Sabía usted eso? Por supuesto que sí. Produce buenos resultados. Siendo el más importante de ellos la salvación de las almas. Ese es el resultado más importante de la predicación del evangelio. Consentimos en esto, ¿verdad? Pero otro de los resultados de la predicación, que es también de notar, es la forma en la que Dios transforma providencialmente a la nación donde se predica su palabra. Como prueba de esto, revisemos la historia. El Imperio Romano, que fue el perseguidor más acérrimo de la iglesia durante los primeros 3 siglos de su historia, fue el primero en adoptar el cristianismo como su religión nacional, bajo el imperio o el mandato, mejor dicho, del emperador Constantino en el siglo IV. Después de que el Imperio Romano persiguió a la iglesia, dio muerte, los usó como payasos de un circo, fue esa misma nación que por la predicación del evangelio vino a adoptar como religión principal el cristianismo. Fue así durante muchos siglos. Unos cuantos siglos más adelante, la predicación del evangelio se llevó de Europa al continente americano. Podemos decir que la nación de los Estados Unidos, por ejemplo, es lo que es gracias a la predicación de las buenas nuevas de salvación. Es lamentable que hoy en día esta nación norteamericana haya venido a rechazar el evangelio, porque es lo que ha estado sucediendo. Esta nación que por mucho tiempo recibió el evangelio y lo abrazó, hoy en día está rechazando ese evangelio. Sin embargo, no puede negarse que por la predicación de la palabra de Dios, mucho de la educación de esta nación, la ley y otras áreas de la sociedad norteamericana obtuvo buenos resultados, los cuales han afectado positivamente incluso a los países latinoamericanos. Muchas de las cosas buenas que se practican en los países de Latinoamérica son el resultado de haberse predicado el evangelio en esta nación de los Estados Unidos. Esto es algo para discutir mucho y no es mi propósito aquí hablar de política. Mi intención aquí es hablar de la historia. Hablar y demostrar cómo la predicación del evangelio trae buenos resultados a una nación. Nada más consideremos la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza en aquel tiempo era la semilla que los judíos conocían como la más pequeña. Esta, al ser sembrada, se convirtió en la más grande de todas las hortalizas, al punto que fue llegada a considerar como un árbol, y en ella anidaban aves. Esto, por supuesto, es una ilustración usada desde el Antiguo Testamento para demostrar cómo personas externas al pueblo de Dios vienen a beneficiarse también del evangelio. Quizás no al pertenecer al pueblo de Dios, porque son ajenas a él, pero inclusive aquellas naciones donde se predicó el evangelio y este fue rechazado, a causa de esta predicación, vinieron a gozar y a disfrutar de algunos de los beneficios del evangelio. Hablando de la educación y muchas otras cosas. Sin embargo, esto es algo que podemos ver allí, algo que se demuestra. ¿El evangelio comenzó como algo pequeño, sí o no? Sí. El evangelio comenzó en el pueblo israelita, en el pueblo judío, con muy pocas personas, encerradas allí después de que Cristo resucitó y Cristo se apareció en medio de ellos.
Y Cristo les encomendó, vayan y hagan discípulos. Y lo que comenzó como un grupo pequeño, con el pasar de los años, ¿qué ha sucedido? Se ha extendido cada vez más. Y el reino de Dios se ha extendido cada vez más. Y seguirá haciéndolo hasta que Cristo venga. Y donde se predica el evangelio, hay buenos resultados. Hay cambios. Y en todo caso, fíjese que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ore por los gobernantes, note que hay una intención allí secundaria, principalmente la salvación. Pero posteriormente viene a decir, oren por ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Se da cuenta? En todo esto, lo principal de la predicación que no debemos dejar pasar por alto es que antes que por el bienestar social de nuestro país, predicamos por la salvación de las almas. Nuestro principal enfoque debe ser predicar el evangelio para que las almas de los perdidos se salven. ¿Dios puede obrar un cambio en nuestra nación por la predicación del evangelio? Sí. Si es su voluntad, así Él lo puede manifestar. Y gloria a Dios si algo así sucede. Pero la iglesia debe tener esto como su motivación principal. Debe predicar el evangelio para la salvación de los perdidos. Y este es nuestro principal enfoque. Porque eso es lo que produce efectos eternos. ¿Va a ir usted por lo que produce efectos temporales o por lo que es eterno? Amados, yo creo que la respuesta es lógica, es obvia. Nuestro esfuerzo debe estar dedicado y nuestra motivación a lo que es eterno. Por tanto, frente a un mundo donde impera el sistema diabólico, el deber de la iglesia, además de orar, es predicar el evangelio de salvación. Y si por ello se producen buenos resultados y cambia nuestra sociedad, gloria a Dios. En conclusión, cuando Cristo realizó su oración sumo sacerdotal, una de las cosas que dijo fue, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quién? A sus discípulos, a la iglesia. Y al enviarnos, Cristo sabía que habitaríamos en un mundo que es contrario a Él, donde experimentaríamos oposición. No obstante, nos envía para que oremos por las naciones y prediquemos el evangelio. Para eso nos ha enviado. Puede ser que la nación en la que estamos esté entregada a la actividad espiritista, esté entregada a Satanás. Al hacerlo, no es diferente de las otras naciones. Pueden haber otras naciones que no sean tan espiritistas, pero puesto que abunda entre ellos en el pecado, puesto que en ellos hay pecado y oposición, no se diferencian mucho de estas otras naciones. En el factor común en todas estas es que gobierna Satanás en ellas. Sin embargo, eso no cambia nuestro deber como iglesia en medio de estas naciones, en medio de este mundo en el que somos peregrinos. Amados, oremos y prediquemos. Ese es nuestro deber. Amén.